Hola, buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, qué gusto verles, a los que están presentes, saludar a los que desde su casa o su dispositivo están conectados, qué bueno saludarles y poder estar otro domingo aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a orar para pedir a Dios su bendición. Así que acompáñenme. Padre, gracias por la bendición, Señor, de otro domingo más, de estar en tu casa, Señor, o estar conectado, Señor, para escuchar tu palabra. Padre, rogamos, Señor, que desde ya, Padre Santo, tú vayas preparando los corazones de cada uno de nosotros, y que esta profundidad de las escrituras que dejaste, Señor, en tu palabra, pueda hacerse realidad en los corazones y en la vida de cada uno que le estaremos escuchando, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo bueno que eres para con nosotros, y pedimos tu bendición. Por Jesucristo oramos. Amén. Por años siempre ha habido el debate de qué se hace primero. Si hacemos lo más urgente o lo más importante. ¿Han escuchado eso? ¿Qué se hace primero? ¿Lo más urgente o lo más importante? Por lo general queremos siempre hacer lo más urgente, ¿no es cierto? Dejando después lo importante, y ahí es donde cometemos un gran error, porque no avanzamos en nuestros objetivos y por tanto no llegamos a cumplir nuestra visión. ¿Sabe que los expertos de este tema nos hablan de 3 claves para realizar lo más importante antes que lo urgente? Lo primero que dicen los expertos es priorizar, porque no podemos hacer todo y todo así, ¿verdad? Listo, ya. No, dice. Lo segundo, dice, es ser proactivo, trabajar para alcanzar objetivos y no las demandas de las otras personas. Y número 3, dicen los expertos, que es desconectar, ese tiempo libre para liberar el estrés y la ansiedad. Entonces, hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿Hacer lo más urgente o lo más importante? De hecho, hay un cuadro, ¿no?, donde dice urgente, importante no importante no urgente, y de ahí podemos hablar tantas cosas. ¿Sabe que el Señor Jesús vivió haciendo las cosas más importantes antes que las más urgentes? Él siguió un modelo y no se guiaba por la tiranía de lo urgente. En cada intervención que tuvo, hizo lo que era más importante. Por ello, casi al final de su ministerio, expresa estas palabras: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. ¿Sabe que el ministerio que deja huella? Aprenderemos que Jesús siempre fue por lo importante y no tanto por lo urgente. El tema de hoy es la huella de hacer lo importante. Seguir a Jesús en esa huella donde Él hacía lo importante. Para eso quiero que vayan conmigo a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, estamos estudiando Marcos, recuerde. Y Marcos es un gran narrador de historias. Y va a comenzar ubicando la historia, la situación que estaba viviendo, los personajes principales de la historia, y así podemos empezar a ubicar la historia. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, es tal vez uno de los pasajes más conocidos para nosotros. Jesús sana a un paralítico. Usted debe recordar la historia, se la contaron en la escuela dominical, o si usted es un recién convertido, ya la haber escuchado esa historia. Vea lo que dice la escritura conmigo. Dice el versículo 1 de capítulo 2 de Marcos, dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayéndoles un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que hacía el paralítico.
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de tal manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Una historia muy conocida para nosotros, ¿no es cierto? Una historia donde el escritor Marcos está ubicando la historia. Lo primero que hace el escritor es ubicar la historia, y dice el verso 1 que entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días, no nos dice cuántos días, y se oyó que estaba en casa. La ubicación es en una casa en Capernaum. Tras un periodo de tiempo que no se sabe cuánto, Jesús vuelve a Capernaum, su centro de operaciones. Ya habíamos visto anteriormente que cuando Jesús entra en la sinagoga en Capernaum, es interrumpido por un demonio, una persona que estaba alzando voces, dando voces, ¿verdad? Y es el primer, digamos, exorcismo, liberación del Señor Jesús ahí en la sinagoga de Capernaum. Después dice la historia que prosiguieron y llegaron a la casa de Pedro, donde la suegra de Pedro estaba enferma, ahí mismo en Capernaum, ¿ok? Entonces Jesús le levantó y le sanó de esa enfermedad que tenía la suegra de Pedro. Y ya no quiero entrar a otras polémicas, ¿verdad?, del sermón pasado en cuanto a la suegra de Pedro, ¿ok? Y luego dice que al terminar, al meterse el sol, porque el día de reposo había terminado, dice que volvieron, ¿verdad? Le trajeron mucha gente y bueno, ustedes saben la historia, que sanó, que les habló la palabra, ¿verdad? Y al otro día también, pues hubo alguna sanación. Nuestro hermano Josías el domingo pasado nos habló acerca de esa sanidad que Jesús da al leproso. Si quieres, sí quiero, le dijo, sé limpio. Pero Jesús le dijo: no andes divulgando, por favor, este milagro. ¿Y qué hizo el leproso? ¿O qué hacemos nosotros, verdad? Le entró por un oído y le salió por otro, ¿verdad? Y empezó a divulgar, de tal manera que él estaba en las aldeas, ya era su nombre conocido, y vuelve otra vez a su centro de operaciones, a Capernaum. Y luego dice que se oyó que estaba en casa. ¿Qué casa? Si el Hijo del Hombre no tenía ni dónde reposar su cabeza, dice la Escritura, ¿verdad? Bueno, el término casa ahí es muy interesante porque pareciera ser que habla de algo íntimo, propio podría ser, decir hoy en día. A lo mejor una persona le prestó un lugar donde Jesús podría hacer su sala de operaciones desde Capernaum. Otros piensan que podría ser la misma casa que cuando dicen que Pedro lo llevó a la casa, ¿verdad? Usa el mismo término, que a lo mejor estaban en la misma casa de Pedro, donde sanó a la suegra. No sabemos qué casa es, pero algunos comentaristas piensan, hermanos, que podría ser un lugar prestado, donde Jesús le prestaron para que él se sintiera cómodo, para que él pudiera llegar a descansar y ser su centro ahí, como he dicho, de operaciones en Capernaum. Entonces, ubicando la historia, nos pasamos a que hay una situación. La narrativa nos habla de una situación, que la gente se agolpaba en la casa para escuchar lo que Jesús estaba enseñando o estaba predicando. Vaya conmigo, por favor, al versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía
ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. ¿Se puede imaginar esa casa? Ahora, no es como su mansión, mi querido hermano, ¿verdad? No es como la casa donde usted vive, ¿verdad? Que a lo mejor tiene muchos espacios. Las casas eran un poquito más pequeñas en ese tiempo, ¿ok? Pero dice la Escritura que se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. La puerta usted sabe que sirve para, como un límite, ¿verdad? Para entrar, pero al mismo tiempo para cerrar. Dice que la gente estaba aún afuera, atrás. Algo que leí por ahí que se me hizo muy interesante es que en las casas en aquel tiempo, la puerta por lo general se mantenía abierta. Todos eran bienvenidos. Todos eran bienvenidos. Si la puerta estaba abierta es que tú podías pasar. Se usa mucho en los pueblos, ¿no es cierto? Dejar la puerta abierta. Entonces llegaba uno como Pedro por su casa, como decimos, ¿verdad? Se metía uno y ahí se ponía a platicar. Pero dice que se agolpó tanto la gente que ya no cabía ni aún la puerta, les limitaba para que siguieran entrando o se quedaran hacia afuera. Yo creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, ¿se acuerda del ministerio que deja huellas, que empezamos a hablar? De 3 ministerios que Jesús hacía, de 3 actividades que Jesús hacía en su ministerio. Habíamos dicho que enseñaba la palabra de Dios y que nosotros deberíamos de seguir esa huella. Habíamos dicho que Él predicaba la palabra de Dios y que nosotros deberíamos de seguir esa huella. Pero también dijimos que Él sanaba. Y ahí estaba lo complicado para nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Decíamos que en oración pedimos a Dios que sane a las personas, porque el poder para sanar yo no lo tengo, como va a decir Mateo, ¿verdad? O Lucas, que dice que el Señor Jesús tenía el poder, su espíritu estaba listo para sanar. Nosotros no, como usted sabe bien. Pero dice que predicaba la palabra. ¿Sabe que la palabra predicar ahí no es la misma de enseñar que habíamos visto anteriormente? Didáscalos, no es la misma. No es la misma de proclamar la palabra que habíamos visto también del famoso queruso, ¿verdad? Sí, no es la misma, es otra palabra. Enseñaba la palabra, es lo que está diciendo aquí. Que él estaba enseñando la palabra, estaba en la casa y estaba enseñando, estaba hablando la palabra de Dios. Es que Jesús tenía claro por qué había venido a este mundo. Jesús tenía que enseñarle la palabra. La multitud se agolpa a él, la multitud está ahí, lista, sedienta para escuchar ¿qué? ¿Un chiste? ¿Para escuchar qué, hermanos? La palabra de Dios. Y yo creo que aquí podremos hacer el primer paréntesis, hermanos, y aquí podemos estar viendo algo importante. La primera enseñanza de hoy, que Jesús realizaba el ministerio, el cual fue encomendado. Este era la predicación de la palabra de Dios. Jesús estaba con mucha gente. Y vamos a ver cómo Marcos empieza a hablar de que mucha gente anda con Jesús. Pero Jesús no pierde el tiempo, hermanos. Jesús da la palabra de Dios. Si se da cuenta, el término que se usa ahí dice que les predicaba la palabra. No dice el evangelio como quisiéramos que dijera, ¿verdad? Dice la palabra. O sea, estaba enseñando el Antiguo Testamento. Estaba enseñando la palabra de Dios. Estaba hablando la palabra. Jesús no pierde tiempo, como muchas veces nosotros perdemos el tiempo, hermanos. Nosotros en una plática con personas que no conocen del Señor, rompemos el hielo, decimos nosotros, ¿verdad? Vamos a romper el hielo, vamos a conocernos un poquito más. Ya cuando tenga la autoridad de hablarle de la palabra, ya le voy a hablar de la palabra de Dios. Jesús no, Jesús se paraba y Él enseñaba la palabra a todos. Tampoco me imagino a Jesús como los predicadores de hoy en día, de tener que tener a la gente entretenida para que quieran escuchar la palabra. Se pueden imaginar al apóstol Pablo ahí predicando la palabra también, y que un tipo que estaba ahí arribita se le cae y se le quedó dormido. Entonces uno dice, ¿que no Pablo utilizaba la metodología de la comunicación oral
que no era una persona preparada, que no se echaba un chistecito de aquí para allá para levantar a la gente. Pues este muchacho se quedó dormido de tal manera que se cayó y murió de tal manera que vino Pablo en el nombre del Señor Jesús y la vida volvió a este muchacho. Hermanos, el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, nos dio un mandato. ¿Se acuerdan? Nos lo predicó nuestro hermano Roberto Munguía. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hablen de la palabra, enseñen la palabra. Vayan. Antes de ascender a los cielos. Me van a hacer testigos, es lo que dijo el Señor Jesús. ¿Estamos listos nosotros para ser testigos? ¿Estamos listos para hablar de la palabra? ¿Estamos listos para nosotros también poder cumplir ese ministerio que deja huella? Recuerde que estamos viendo ese ministerio que deja huella, seguir los pasos que Jesús siguió. Jesús predicaba la palabra. Nosotros también debemos de predicar la palabra de Dios. Sigamos con la narrativa. Hay un problema, hermanos. Vea lo que dice el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayéndoles un paralítico que era cargado ¿por cuántos? Por 4. Sale a la escena nuevos personajes. Los personajes que ya hemos visto es Jesús, la multitud que agolpaba, ¿verdad? La casa, que llenaba la casa, ¿sí? Entonces sale un paralítico a la escena, pero este paralítico necesitaba ayuda, necesitaba a 4 personas que pudieran agarrarlo de una esquina, un tipo de camilla, ¿verdad? Si nos lo imaginamos nosotros, y van llevando a este paralítico. La pregunta es, ¿por qué en la noche cuando el Señor Jesús salió de la sinagoga, se fue a la casa de Pedro y ahí sanaba, ¿por qué no llevaron cuando se puso el sol y empezaron a llevar a muchos enfermos, endemoniados? ¿Por qué no llevaron a este paralítico? No sabemos. No sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que a estos 4 se les ocurre llevarlos en un tiempo difícil. ¿Se pueden imaginar llevando al paralítico? ¿Sí? Y de repente con permiso, no hay paso, no hay paso, no hay paso, no hay paso. ¿Y ahora qué hacemos? Porque a lo mejor usted está pensando en un paralítico hoy en día, a un paralítico del primer siglo. Un poquito diferente, ¿no? Un paralítico de hoy en día, hay ciertas cosas, ¿no?, que puede hacer. Pero un paralítico del primer siglo, hermanos, no había mucho que hacer. Dice que a lo mejor él tenía que ver el techo las 24 horas del día, porque no había forma de estarlo llevando, parando, pues no puede, ¿verdad? O sea, no había forma. Otra cosa, el dolor. No había analgésicos, hermanos, como hoy en día, ¿verdad? Usted tiene un dolorcito por ahí y toma un analgésico rápido, algo para el dolor, ¿sí? Entonces, la situación de este paralítico era una situación complicada, era una situación difícil. Y los otros 4 lo llevan para ver si en Jesús hay una esperanza de que este paralítico pueda caminar. Si ya habían escuchado, se había divulgado, el leproso había ido por todos los lugares diciendo que lo habían sanado, estos 4 a lo mejor pensaron, si lo llevo a donde está Jesús, puede haber una esperanza para él de que él pueda caminar. A lo mejor esa era la idea de ellos. Y ahí van cargándolo, ¿verdad? Con permiso, y se dan cuenta que no pueden pasar. No puedes pasar. Oigan, lugarcito. No puede. ¿Qué hacer, hermanos, con ese problema? Un plan de acción rápido. Al no tener acceso por la puerta, los amigos idearon un plan para ponerlo enfrente de Jesús. El plan fue subir el techo para descubrirlo y así poder bajar al paralítico en su lecho enfrente de Jesús. Mire, cuando yo leo esta historia, ¿sabe dónde me estaciono yo? ¿Y cómo abrieron el techo? Yo me imagino de estos aparatos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque otra vez, techos de nuestro tiempo pensamos que son los mismos a los techos de aquel tiempo. ¿Sí? El plan de acción era fácil.
subimos por la escalera, porque dicen que esas casas podrían tener unas escaleras al lado para poder subir al techo. Subir al techo para ellos no era algo tan complicado, era algo usual por dos razones. Número uno, porque antes de las lluvias tenían que ir a reparar los techos, ¿sí? Porque era muy fácil que se filtrara el agua. Y número dos, cuando hacía mucho calor, ¿sabe dónde se iba la gente a dormir? A los techos. Bueno, yo no viví en aquel entonces, eso es lo que se dice, ¿verdad? Pero si usted era de pueblo, si usted vivió en una ciudad no tan grande, usted sabe lo que le estoy hablando, ¿verdad? Hacía calorcito en su casa, ¿qué hacía? La hamaca, ¿no es cierto? Ahí en el patio. Todavía mi suegra sigue, cuando le da calorcito, ¿a dónde cree que se sale? Ahí al patio. Por eso le tuvimos que ponerle un techito, ¿verdad? Porque ahí está, durmiendo en la hamaca, rico, ¿verdad? Y siente el fresquecito, ¿sí? Mira, hermanos, yo me estaciono ahí pensando, ¿y cómo abrieron ese hoyito? ¿Cómo lo bajaron? ¿Qué técnica agarraron? Si amarraron unos mecates, ¿verdad? Y lo bajaron. ¿Cómo? ¿Cómo hicieron el hoyo? ¿Cómo hicieron ese hoyo? ¿Cómo? Bueno, los techos no eran tan complicados. Eran unas vigas, 1,5 metros más o menos de separación de cada viga, y era un tipo paja con un tipo de barro, ¿verdad? Y se podía hacer ese hoyo sin ningún tipo de problemas. Ahora, imagínese a Jesús enseñándole la multitud, cómo estaba la casa llena, ¿sí? Y de repente empieza a caer tierrita, empieza a caer pajita y se empiezan a escuchar ruidos ahí. ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido Jesús? Yo le hubiera dicho, a ver, Eddie, por favor, venme a ver qué está pasando allá arriba en el techo, ¿verdad? Luego un servidor, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿A quién se le ocurre estarme molestando a la hora de estar yo predicando? Imagínese usted que es, primero, de los escribas y fariseos, que a ellos les gustaban los primeros lugares, ¿verdad? Siempre llegaban y trataban de agarrar los primeros lugares para escuchar, ¿sí? O cualquier multitud común, que de repente empieza a escuchar una polvadera, ¿verdad? Se empieza a hacer, se le empieza a caer en la cabeza cosas diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Mire, Jesús no dijo nada. Vea lo que dice la Escritura. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Uno de los evangelistas le dice, ten ánimo, alégrate, alégrate, dice que Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? No dice la Escritura, hermanos, que cuando una persona se arrepiente, hay que en el cielo, hay gozo en el cielo, ¿verdad? El momento exacto es cuando bajan a ese paralítico, Jesús le ve y le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Sí, pero la gente que estaba ahí, hermanos, querían ver lo urgente antes de lo más importante, ¿sí? Para Jesús lo más importante es la eternidad de este hombre. Saber que está en una separación con Dios, que su vida eterna no la tiene. La importancia para Jesús es la sanidad espiritual de esta persona, la salvación de esta persona. Pero la gente, las personas que estaban allá arriba viendo al paralítico que lo bajaron, ¿verdad? Estaban esperando que esta persona fuera sanada. Dice Jesús que al ver la fe de ellos, ¿de quién ellos, hermanos? ¿Los 4 o los 5? Los 4 serían los amigos, los familiares. Los 5 sería con el paralítico. Yo creo que los 5, hermanos, porque si no hay fe en ese paralítico,
¿cómo es posible que hubiera obrado esa sanidad? En varios que vamos a ver de sanidad, Jesús le va a decir, nunca he visto más fe que en Israel que con esta persona, ¿sí? La mujer que quería tocar el borde, con fe, ¿no es cierto? Entonces tendría que haber fe ahí. Ahora, hermanos, la reacción de Jesús es distinta a la tuya y a la mía. Nosotros miramos de una manera distinta. Yo le hubiera dicho al Señor, al paralítico, oiga, esperen, no me estén haciendo tanto relajo. Vayan y fórmense, hagan fila y cuando llegue su tiempo, van a pasar. O espérame después de que yo termine de predicar, luego voy y te atiendo, ¿verdad? Pero no me destruyan la casa, por favor, ¿sí? No me destruyan la casa. Por favor, que la gente que esté cómoda, la gente que está escuchando, ¿no es cierto? Que esté cómoda. ¿Cómo le está cayendo barro? ¿Cómo le está cayendo tierra? ¿Cómo le está cayendo paja, verdad? ¿Cómo es posible eso? Por favor, su problema lo sé que es urgente, pero espérate. No. Jesús dice que Él mira de una manera diferente. ¿Él miró qué? La fe. Hermanos, ¿quién mira la fe, hermanos? ¿Quién mira la fe? Yo creo que ahí es donde debemos de aprender de Jesús. Mirar de una manera diferente. Y al mirar la fe, está mirando con misericordia, hermanos. Está mirando con gracia. Diferente a lo mejor a como nosotros podemos mirar. Tenemos que hacer un alto aquí, hermanos, en esta narrativa, para aprender la segunda enseñanza que nos deja esta historia. Jesús hace uso de su autoridad para perdonar pecados. Jesús va a hacer uso. Mire lo que dice la Escritura. Versículo 7. No, desde el 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, otros escritores o evangelistas dicen que estaban los fariseos, los maestros de la ley. Bueno, ahí están todos, ¿verdad? Sentaditos los escribas, ¿verdad? Los cuales cavilaban, pensaban, razonaban en sus corazones. Es que mire, hermanos, cuando alguien está hablando, hay doble diálogo, ¿no es cierto? ¿Sí? El que está hablando está haciendo un diálogo, pero el que recibe está haciendo otro diálogo, está hablando consigo mismo diciendo, este no es cierto. Sí, será. ¿Sí? Yo creo que se está desviando este hermano, ¿verdad? Yo creo que no es así. Siempre hay un diálogo interno, ¿verdad? Entonces, estos estaban reaccionando a lo que Jesús estaba diciendo. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué acaba de decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? En primera fila estaban los maestros de la ley. Recordemos que a ellos les gustaba sentarse en las primeras filas y reaccionaban ante las palabras de Jesús. Una de sus funciones eran los guardianes de la ortodoxia. Uno de sus deberes era descubrir a los falsos profetas. Ellos pensaban correctamente cuando dice en el verso 7, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos tenían buena teología. Porque el único que podía perdonar pecados, ¿quién era? Dios. Y Jesús, ¿a qué le llegaba? ¿A un simple maestro? ¿A un maestro diferente a los escribas y fariseos? ¿Pero decir que era Dios? No. Eso todavía no. Sí, eso no podría ser. Por eso dice, blasfemia, dice. Blasfemia está diciendo. Espérate, ¿qué está sucediendo aquí? Versículo 8. Y cada vez que leo el versículo 8, hermanos, me preocupo. Y me ocupo al mismo tiempo. ¿Por qué? Escuchen lo que dice. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que razonaban, que pensaban, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, Jesús conocía los pensamientos, el razonamiento, lo que ellos estaban, ni sus labios a lo mejor estaban diciendo, se podría escuchar lo que estaban diciendo y Jesús ya lo sabía. Por eso cuando les digo que leo esto me preocupa un poco, ¿verdad? Porque Jesús sabe lo que hay aquí.
lo que estoy pensando, lo que estoy razonando y aún aquello que estoy diciendo en murmullo. Dios ya lo sabe. ¿Por qué razonan? ¿Por qué piensan? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Por qué están pensando esto? ¿No era más justo, hermanos, que si había una duda como el alumno, ¿verdad? Maestro, levanta la mano, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. ¿No era más fácil para los escribas decir, Jesús, perdón, tengo una pregunta? ¿Sí? A nosotros se nos ha enseñado que solamente Dios puede perdonar pecados. Y tú estás diciendo que tú le perdonaste los pecados a este. A ver, explícame. No. ¿Cómo un maestro de la ley podía hacer tal pregunta? Por eso empezaron a ¿qué? En su interior. O a lo mejor ahí entre el uno al otro, ¿verdad? ¿Y este qué onda? ¿Y este qué? ¿Por qué está diciendo estas cosas? Blasfemia, dice. Está insultando con lo que está diciendo. Es la idea de la palabra, ¿verdad? Un insulto grande. ¿Sí? Por eso Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil, hermano? Si usted hubiera estado escuchando al Señor Jesús, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pues es algo interno que no se mira. Cualquier charlatán pudo haber dicho eso. Pero a ver, levántamelo, hazlo que correr, a ver si es cierto. Y dice la Escritura, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, enseguida, esta palabra da la idea como que si hubiera hecho un brinco, hermanos. Imagínense el paralítico que nunca había podido caminar, echarse un brinquito. Enseguida, ¿sí? Rápido e inmediatamente agarró, se puso de pie, tomó su lecho y salió delante de todos. Hoy sí, ¿verdad? Con permisito, con permisito, con permisito. No, yo creo que todos se le abrieron el paso, ¿verdad? Pásale. ¿Y todos cómo quedaron? Asombrados. Aquí viene la tercera enseñanza, hermanos. Jesús autentifica su identidad y su misión al perdonar los pecados del paralítico. Jesús autentifica su identidad, quién es Él, su misión, qué está haciendo al perdonar los pecados de la palabra. Su identidad, soy Dios porque puedo perdonar pecados. Mi misión, ¿se acuerda? El ministerio que deja huellas, predicar la palabra, enseñar la palabra y ¿qué más? Sanar. ¿Sí? Cumpliendo su misión. Cumpliendo. Para terminar, hermanos, está el asombro de las personas. Vea lo que dice. Salió delante de todos de tal manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca, nunca, escuche bien, nunca hemos visto tal cosa. El asombro de la multitud, lo que Jesús provoca en la vida de las personas. Aquí hay dos cosas que provocaron. Número uno, los líderes religiosos, los escribas, enojo. Y desde ahí comenzó, hoy sí, la persecución sobre Jesús. Desde ahí comenzó la persecución sobre Jesús, lo que decía, lo que hablaba. Desde este momento empieza. Pero también hubo otra reacción, asombro, como dice la Escritura. Y todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cómo traernos el texto a nuestro día, hermanos? A nosotros. Nosotros no podemos sanar al paralítico. ¿Sí? Número uno, anunciemos el evangelio de salvación, pues este fue el último mandato que Jesús
nos encomendó. Aprovechemos de anunciar el Evangelio de salvación. ¿Te vas a ir a comer con un familiar? Es un buen tiempo para que tú anuncies el Evangelio, para que tú prediques la palabra, para que tú hables la palabra. La idea de esta palabra que aparecía es hablar, ¿sí? Esa es la idea, hablar la palabra. Hoy lo podemos hacer. Hoy podemos hablar la palabra de Dios. Número 2, anunciemos el perdón de pecados. Nosotros no podemos perdonar pecados, pero sí podemos anunciarlo. ¿Se da cuenta? Nosotros sí podemos anunciarlo con toda la autoridad que Jesús nos dejó. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones con esa autoridad, hermanos. Y número 3, recordemos que Dios obrará milagros para autentificar el mensaje de salvación, reconociendo que Él sigue siendo nuestro Dios sanador. ¿Sí? Todos ¿cómo se llaman? Los milagros en el libro de Hechos que se registran, vemos cómo autentificaban el mensaje de salvación. Ahora, Dios puede usarte para ir con una persona, orar por esa persona y Dios tocar y darle la sanidad que esta persona necesita. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo, hermanos? ¿Seguimos creyendo en un Dios sanador? ¿En un Dios que obra milagros? Sí, pero yo no, hermanos, no nos equivoquemos. Yo no soy. Yo no tengo nada en especial, hermanos. Es Dios obrando a través de su hijo, de su siervo, de su hija, de su sierva. Solamente. ¿Ok? Y testimonios hay muchos, hermanos, de cuando usted ha ido a orar por una persona enferma y Dios le place sanarlo. Pero también sabemos que hay veces la voluntad de Dios fue mejor llevarlo. ¿No es cierto? Hágase su voluntad. ¿Cuál es el problema más urgente que quisieras que el Señor te quitara en este momento? ¿Cuál es tu problema más urgente que tú le pedirías al Señor? Quítamelo ahorita. ¿Una deuda? ¿Una enfermedad? ¿Un problema? A lo mejor que piensas que Dios no puede. ¿Sí? ¿No puede quitarme eso? No. Recuerda que el Señor va a obrar primero desde lo más importante hasta lo más urgente. ¿Sabe usted que el paralítico, simplemente con lo que Jesús le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados? Él pudo haber vivido de una manera diferente su vida, sin que Dios le hubiera dicho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aún en su parálisis, él pudo haber vivido de una manera que le agradara a Dios. Muchas veces nosotros pensamos, hermanos, es que cuando Dios me quite esta enfermedad, yo le voy a servir. Es que cuando Dios me haga pagar esta deuda, entonces yo sí voy a creer que Él está conmigo, ¿verdad? No, hermanos. Él va sobre lo más importante en tu vida. Y si Él considera que darte la salud es lo más importante que necesitas en ese momento, tenlo por seguro que Él te lo dará. El paralítico y sus amigos, la fe de ellos hicieron lo imposible para poner a su amigo delante de Jesús. Nosotros debemos de hacer lo imposible para que nuestros amigos estén delante del Maestro. ¿Sí? Es que, pastor, a mí me da pena compartirles el Evangelio. ¿Ya lo invitaste a la iglesia? ¿Sí? ¿Ya los invitaste? Es que, pastor, fíjate que yo no sé mucho evangelizar y me da un poquito de pena, pero sí puedes decirle lo que Dios ha hecho en ti. Eso sí puedes decirle. La multitud era tanta, dice, que no cabían ningún alfiler más, ¿verdad? Impedían que el paralítico y sus amigos llevaran a Jesús por el interés de escuchar sus enseñanzas. Muchas veces, al igual que la multitud, impedimos que las personas lleguen a Jesús. Tal vez por nuestro testimonio, tal vez porque queremos nosotros ser los primeros en recibir, ¿verdad? Estar recibiendo, pero hay que tener cuidado porque
Si la multitud estorbaba a esta gente que llegara a Jesús, a lo mejor nosotros podemos estar estorbando para que otros puedan llegar a Jesús, al Maestro. ¿Qué aprendemos el día de hoy, hermanos? Que el Señor nos ayude a entender su palabra, que el Señor nos haga ver la importancia también nosotros de hacer lo importante antes que lo urgente. Padre, gracias por tu palabra, lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias, Señor, que tu Santo Espíritu trabaje este día con nosotros y esta semana, siempre atendiendo, Padre Santo, a las necesidades que podamos tener, Señor. Señor, cuánta gente en nuestra iglesia está deseando de que la puedas sanar, Señor. Cuánta gente, Señor, te está pidiendo hoy en día que le ayude, Señor, en esa enfermedad que tiene. Pero hágase tu voluntad, Señor, no la nuestra. Señor, si te place sanar a los hermanos de la iglesia que están enfermos en este momento, pon tu mano poderosa en ellos, Señor, por favor. Por favor, Señor. Si te place, Señor, pagar la deuda, Padre Santo, de alguien que está muy metido con pagos en el banco o debiéndole a otras personas, que tú puedas hacer el milagro, proveyéndoles de forma que ni esperan, Señor. Por favor, Padre Santo. Si tú puedes ir a la vida, Señor, de una persona que no te conoce y tocar su corazón, Señor, para que ellos puedan tener una eternidad contigo, que lo puedas hacer, Padre Santo. Utiliza a tus siervos, a tus siervas que estamos en este lugar hoy en día. Por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermano.